Ah, Sentí que era importante que recogiéramos en una última charla las cosas o los aspectos más importantes que hemos visto a lo largo de esta serie. Y en forma de conclusión esta mañana mi deseo es que lográramos echar un vistazo, tal vez muy rápido, a las instrucciones prácticas de nuestro Señor Jesús a sus discípulos y por ende a cada uno de nosotros un poco antes de su muerte en la cruz. Así que quisiera que oráramos y pusiéramos ese tiempo en las manos de Dios. Mi Rey, gracias porque como cantábamos hace un momento, tú nunca nos dejarás. Somos tu propiedad y nadie nos ha cuidado y nos ha amado y nos va a proteger tanto como tú lo has hecho. Tu amor por nosotros es incomparable, pero también es inagotable. Y nosotros esta mañana nos gozamos en esa realidad, Señor. Y en ese amor que tú nos has manifestado, nos has hecho sentir que necesitamos guardarnos también. Es la forma en cómo tus hijos demuestran un amor auténtico. Y en esta serie tú nos has hablado, yo creo que nos has dado pautas y mi oración, Señor, es que así sea, que han quedado cosas grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, y que esas cosas nos ayudan en el diario vivir a combatir con nuestro pecado, especialmente a no darle lugar a la tentación. Así como hemos aprendido, no podemos jugar con esas cosas, es muy sutil el pecado y nosotros somos débiles. Así que yo te ruego, Señor, que esas cosas no hacen simplemente parte de una serie, sino que en realidad son parte de nuestro diario vivir de aquí en adelante, Señor. Y doy gracias por tu palabra esta mañana, por tu presencia en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento y que podamos salir de ese lugar en unos minutos, en un tiempo, con unas nuevas pautas y herramientas para enfrentar la vida y lograr vivir de una manera digna de ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Ok, bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Wow, hay bastantes sillas vacías. Bueno, hemos aprendido varias cosas y como lo mencioné hace un momento, quisiera a modo de conclusión recordar un poquitico de algunas de esas cosas. Lo primero que nosotros entendimos en esta serie es que la tentación es natural al género humano, ¿cierto? No existe una sola persona que alguna vez no haya sido tentada, ¿cierto? Todos en algún momento experimentamos tentación. Algunos en una manera más intensa que otros, con cosas y aspectos de la vida tal vez completamente distintos, pero todos estamos en la misma alfombra, en el mismo tapete. Todos somos tentados en algún momento. De hecho, creo que Jesús corrobora esta realidad. Él fue sin pecado, ¿cierto? La Escritura dice que fue sin pecado, pero ¿fue exento de tentación? No, Él también fue tentado y de una manera muy especial. De hecho, al igual que Adán, fue expuesto en las mismas condiciones en el desierto. Qué bueno que Adán tenía un romanzo, ¿cierto? Tenía un oasis, un Edén. Pero Jesús enfrentó la tentación en un escenario completamente distinto, ¿sí? Jesús lo enfrentó en el desierto. Después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Adán no tuvo hambre, Eva no tuvo hambre. Ellos comieron de ese fruto porque simplemente fueron tentados y fueron seducidos. Así que, de una u otra forma, fue un poco diferente cuando Jesús fue tentado. También aprendimos que el enemigo es sutil, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? El enemigo es sutil, ¿sí? Es muy sutil. Y a veces nosotros cometemos el error de entrar en ese juego. Y aunque es tan sutil, es anticuado. Es un viejo enemigo usando las mismas estrategias de hace 6,000 años, pero nosotros todavía seguimos cayendo. O sea, le sigue funcionando. ¿Recuerdan que dijimos que habían unas ventanas a través de las cuales el enemigo
incitaba o simplemente el pecado llegaba llegaba a salir a la luz en nuestra vida. Hablamos de los deseos de los ojos, ¿cierto? Lo que vemos, pero hablamos también de los deseos de la carne, ¿cierto? Lo que queremos, ¿cierto? ¿Todo lo que ustedes quieren es bueno? ¿Es santo? ¿No? No. Hay cosas que esta carne quiere y que en realidad son malas. Pero también hablamos de la vanagloria de la vida. Ok. No hemos hablado mucho de eso en la serie y quiero simplemente dedicarle un poquito de tiempo a esto. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Pues el término vano hace alusión o es el equivalente a vacío. Algo que no tiene valor alguno, pero que te da tal vez la sensación de que hay mucho valor en algo o incluso en alguien. Por ejemplo, cuando ustedes abren la puerta, nosotros ahora, si miran hacia la puerta de madera, simplemente no van a ver nada, ¿cierto? Pero si empezamos a abrir las hojas de esa puerta, va a haber una luz, va a haber un vacío. ¿Saben cómo se llama ese vacío? Vano. Ese es el vano de la puerta, ¿sí? Cuando ustedes se paran, abren la hoja de la puerta y se paran justo en el dintel, cuando tiembla, ¿cierto? Nos han enseñado que uno debe pararse ahí. Eso es el vano de la puerta, es decir, no hay nada. Lo interesante es por qué Dios nos advierte acerca de este peligro. ¿Por qué es tan importante entender esto de la vanagloria de la vida? ¿Saben? A veces perseguimos cosas que no tienen ningún sentido. A veces perseguimos cosas que no tienen ningún valor, pero que humanamente alimentan nuestro ego, alimentan nuestro orgullo, alimentan nuestro ser, lo inflan. De hecho, eso es lo que significa como orgullo, ¿sí? O vanidad, orgullo inflado, un corazón que se ha inflado. Sin embargo, el mundo encuentra muchísimo valor en esas cosas que no tienen ninguna trascendencia. Encuentran demasiado valor, por ejemplo, en las cosas que poseen. De hecho, su seguridad, su confianza, todo depende de lo que tienen. Si tienen mucho, entonces están muy tranquilos. Si no tienen muchas cosas, entonces se sienten inseguros, nos sentimos a la deriva, sentimos que no somos nada. Entonces Dios dice, ojo con la vanagloria de la vida. Cuidado con poner los ojos en lo pasajero, en lo efímero y no en lo eterno. Ese es el término de ese es el concepto de la vanagloria. Poner nuestra atención y dedicar nuestras fuerzas en lo que alimenta el ego por encima del alma, por encima del espíritu. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, hablamos o leemos mejor un poco acerca de esto. Ahora, quiero que pensemos por un momento en esto de la vanagloria de la vida y pensemos en los deseos de la carne. Por ejemplo, abiertamente, ¿qué señala la Biblia como pecado que nosotros decimos, ok, esto está en mi carne y esa es una tendencia en mi carne? Comer demasiado, tal vez, más de la cuenta, pecados sexuales o simplemente que tienen que ver con la moralidad, ¿cierto? Tal vez la persona que roba y se siente muy tentada a tomar lo que no es suyo o a tomarlo prestado sin el permiso del dueño. Eso es bíblicamente, abiertamente es malo, muy malo, ¿cierto? Y cuando nosotros ponemos estas cosas en la balanza, ok, por ejemplo, un pecado, cualquiera que sea, que tenga que ver con inmoralidad sexual. Y lo ponen aquí, comparado del otro lado de la balanza, con una persona que es muy exitosa. Es más, es perfeccionista. No tiene manija. Todo lo que hace es perfecto. Todo es bueno. Esa persona no da de qué hablar, no tiene queja alguna. Ok, ¿cuál dirían ustedes que está en riesgo? Humanamente vemos a esta persona con más riesgo. Tendemos a pensar
que una persona que tiene ciertas inclinaciones, ya sea a robar, a mentir, a agredir a los demás, a reaccionar de una manera violenta, entonces decimos, wow, esa persona está mal. Pero esa persona que está aquí en un nivel de éxito impresionante, próspero, incluso con un buen nivel de moralidad, uno dice, ok, wow, esa persona está bien, está perfecta, dejémosla quieta, genial que siga así. Pero saben que muchas de esas cosas y muchas personas han tenido serios problemas en encontrar esa perfección. Ahora, esto no es una apología a la mediocridad o simplemente no a la búsqueda de madurez espiritual. Estoy diciendo que es muy peligroso esto de sentir que absolutamente todo va bien, que soy intachable, que me va mejor que todos y que todos son peores que yo. Quiero que lean, por favor, lo que dice el apóstol Juan. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, él dice esto: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Ok, no está diciendo no amen al hermano. Bueno, el hermano es del mundo, ¿sí? Pero no está diciendo eso. No está diciendo no amen el trabajo. Bueno, necesitamos disfrutar el trabajo, ¿cierto? Vamos a entender eso un poco. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Wow, eso es una declaración muy, muy categórica, ¿cierto? Pero necesitamos entender qué es lo que Juan está diciendo. Eso no es, en primer lugar, una forma de chantaje divino, ¿sí? Si ustedes hacen eso, entonces no los amo, no son mis amigos. No es lo que Dios está diciendo. En primer lugar, pues se refiere al amor, a la capacidad o al sentimiento intenso con que podemos amar algo o incluso a alguien. Ese es el problema, es el nivel del amor con que lo hacemos cuando amamos ciertas cosas por encima de lo que realmente importa. No se está refiriendo simplemente a una persona que comete una falta, por ejemplo. Está refiriéndose a una persona que ama ciertas conductas, ciertas prácticas que aunque sabe que son incorrectas, simplemente las ama. Nosotros fallamos, ¿cierto? Tal vez de camino a este lugar esta mañana fallamos. Tal vez anoche, mientras dormíamos, no, ¿cierto? Menos mal, porque estaríamos mal. Pero todos fallamos. Entonces no es simplemente para una persona que falla, es para una persona que ama y encuentra placer en las cosas que a continuación va a mencionar Juan. Y en segundo lugar, el amor por el mundo es un reflejo de lo que más importa en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más amamos? Si nosotros y nuestro amor por el mundo, por las cosas que el mundo nos ofrece, está por encima del amor de Dios, o el amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia lo sagrado, hacia lo santo, entonces eso es un reflejo de quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más amamos? Eso demuestra nuestras prioridades. Entonces, ¿recuerdan ustedes por qué cuando sabemos el daño del pecado, aún terminamos haciendo cosas que son negativas y cosas que el mundo ama y que Dios nos ha mandado a aborrecer? ¿Recuerdan esa charla? Porque nos gusta, ¿cierto? Nos gusta. Si el pecado no fuera chévere, bueno, durante el acto, pues simplemente no pecaríamos, ¿cierto? No lo haríamos. Pero estamos luchando con esas cosas y en el versículo 16, noten lo que dice Juan, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ok. Una persona que ha caído en moralidad sexual, a una persona que es obsesiva, manteniendo o queriendo mantener su estatus, ya sea por el lugar donde vive, por la ropa que viste, por los lugares que frecuenta o simplemente por el carro que conduce. Parece diferente,
¿cierto? Parece diferente. Por lo menos humanamente, socialmente, uno es más escandaloso que el otro. Pero nosotros tendemos a mirar a la persona que está de este lado y decir, wow, ese es un ejemplo a seguir. Yo no estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero lo que dice Dios a través de Juan es que la vanagloria de la vida es una tendencia que como humanos tenemos a gozarnos y a encontrar nuestro deleite y satisfacción en las cosas que logramos. Y muchas veces esas cosas que logramos son pasajeras. El orgullo de nuestros logros y las posesiones. Entonces, cuidado, porque esas cosas se disfrazan muy fácil. Si de las tres cosas que hemos hablado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, creo que la última es la que más sutil es y la que mejor disfrazamos. De hecho, conozco líderes, pastores, muchos creyentes que disfrazan la búsqueda de estas cosas de falsa humildad. Y estamos en esa búsqueda, ¿sí? Y eso nos da placer y eso nos da deleite. Insisto, no es que sea malo, pero esa es una tendencia que nosotros tenemos y que necesitamos cuidarnos. Hay como un paralelo en lo que ocurrió en el huerto de Edén y lo que ocurrió en el desierto. Por ejemplo, cuando se refiere a la vanagloria de la vida, el enemigo que le dice a Eva, si tú comes del fruto, ¿qué va a pasar? Van a ser abiertos los ojos, no van a morir, ¿cierto? Pero Eva vio algo que es muy llamativo, que era codiciable, ¿para qué? ¿Para alcanzar qué? Sabiduría, conocimiento. ¿Ok? ¿Hay algo de malo en eso? Buscar ser más sabios, buscar ser más entendidos, buscar ser o tener mejor conocimiento, más conocimiento. La verdad es que no parece nada malo. Pero ¿por qué en ese contexto es malo? ¿Por qué? En ese contexto simplemente Eva entendió que había algo que podía saber y que Dios le estaba ocultando. Y fue de una u otra forma un interés humano por querer saber más de la cuenta. Ahora, en ese contexto no se ve tan mal, pero más adelante cuando Dios dice el orgullo de nuestros logros y posesiones, bueno, está haciendo alusión a algo que es muy, muy similar. A Jesús, el enemigo le dijo, todos los reinos del mundo te doy, si postrado me adoras, ¿sí? Es más, lánzate y va a mandar a los ángeles a que te sostengan. Ok, ¿qué necesidad había en eso? No sé, seguramente Adán, seguramente Eva se habrían lanzado. ¿Por qué? Porque apelan al orgullo, a nuestras capacidades, a nuestras facultades. Y eso nos dice, cuidado con la forma en cómo nosotros vivimos la vida con esas cosas que no parecen tan malas. Pero que si somos conscientes y si miramos con cuidado, entonces seguramente vamos a entender que hay algo también malo en medio de todo eso. En la continuación del versículo 16 dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente, ¿qué? Tanto desea. Ok, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Qué es lo que más buscas incansablemente? De hecho, ¿qué es eso que sientes ahora que si lo tienes, entonces por fin vas a estar satisfecho, vas a estar completamente lleno? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Una nota final aquí no es solo el hecho de que todo eso acaba, porque de una u otra forma lo que hacemos para Dios o lo que hacemos para la iglesia, muchas de esas cosas pues también van a acabar aquí.
El punto es que muchas personas viven solo para eso y no invirtieron y no hicieron absolutamente nada por la eternidad. Entonces, muchas de las cosas que hacemos ahora, buenas o malas, los recursos que tenemos, tal vez todo eso va a pasar. El problema no es que de una u otra forma eso pase. El problema es que cuando le damos más valor a eso, de una u otra forma estamos reflejando para quién estamos viviendo. Entonces, eso de la vanagloria de la vida no es estar relegados como hijos de Dios. No es ser la sombra de la sociedad, ¿sí? Porque entonces algunos ven los logros, la carrera universitaria, los títulos, el carro, el ser prominente en los negocios, como eso es malo, ¿sí? Porque eso es terrenal. No estamos hablando de eso, estamos hablando del valor que cobra eso en nuestro interior, en nuestro corazón. Es ser relevantes con lo que trasciende y con lo que es relevante. Es impactar al mundo siguiendo los pasos de nuestro Señor. Así que, iglesia, chicos, ustedes que todavía están en la búsqueda, no es que nosotros hayamos terminado, pero seguramente cuando somos jóvenes estas cosas resultan un poco más fuertes en nuestro corazón. También aprendimos que la raíz de la palabra tentación es la misma para la palabra prueba o tribulación. ¿Y ustedes recuerdan qué es lo que hace diferente una prueba de una tentación? ¿Sí lo recuerdan? Ese es el punto. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Ustedes han escuchado que el diablo nos tienta, pero Dios nos prueba? Sí, ¿cierto? Es lo que hemos creído toda la vida, pero en el lenguaje original la palabra para prueba, tentación, tribulación es la misma. Entonces, vamos a ver esos términos usados sin ningún orden, en diferentes formas. Dios se refiere a tentaciones, pero también se refiere a pruebas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo determinamos qué es una prueba o es una tentación? Lo que pasa al final, ¿sí? Es decir, puede que tú estés sintiéndote tentado, pero puede que Dios te esté probando. ¿Cómo saber si es de Dios o si es del enemigo? Bueno, si caíste, si fuiste seducido por la tentación y pecaste, entonces fuiste tentado y caíste. No soportaste la tentación. Pero si en cambio soportas la prueba y vences la prueba, entonces, bueno, Dios te probó y ahora estás más fuerte, superaste la prueba. Y cuando sabemos que es una prueba, entonces no necesitamos orar porque la prueba sea quitada. Porque Dios es el que de una u otra forma permite esas cosas en nuestra vida. Debemos más bien pedir que esa prueba no sea más fuerte de lo que podemos soportar, de lo que podemos aguantar. Y hemos dicho que no podemos culpar a nadie por nuestras pruebas. No podemos culpar a Dios, tampoco podemos culpar al enemigo, tampoco podemos culpar a nuestros amigos o al vecino, a ninguno. Porque cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, de su propia pasión interna, ese deseo pecaminoso que hay en cada uno de nosotros, nos atrae y nos conduce a pecar. Y por último, el domingo pasado hicimos énfasis en que las pruebas no solo se pueden superar, sino que también se pueden disfrutar. Ok, ¿cuántos disfrutaron alguna prueba esta semana? ¿Lograron hacerlo? ¿Sí? Cuando fueron tentados dijeron, ok, no solamente puedo pasar esta prueba, sino que también puedo encontrar deleite en eso. ¿Lo lograron? ¿Muy difícil? ¿Muy difícil? Ok, pero ¿saben? Santiago nos dice que eso es posible. Es posible hallar gozo en medio de la prueba. Y aquí es donde vamos a terminar esta mañana. Quiero que vayan, por favor, a Mateo, capítulo 26, versículo 41. Entonces, cuando estén siendo probados, recuerden que pueden vencer la tentación, pero que también la pueden disfrutar. Pero tienen que pedir a Dios que les muestre el camino, que nos abra el entendimiento para poder gozarnos en medio de esa prueba.
Mateo capítulo 26, versículo 41. Eso es antes, un poco antes, solo un poco antes de la cruz. Y Jesús está con sus discípulos, han pasado las últimas horas juntos, y Jesús les dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Ok, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Saben, yo creo que este es uno de los textos más explícitos en cuanto a la humanidad de Jesús. En pocas ocasiones, o tal vez en ningún otro texto bíblico, nosotros leemos una oración semejante a la que Jesús hace en este momento. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús sabía que nuestra tendencia es abortar la prueba. Cuando sabemos que Dios nos está colocando una prueba, nuestra tendencia es huir, es evitarla, es irnos por el atajo, ¿cierto? Y queremos que Dios no nos pruebe. Y Jesús sabía que las cosas se iban a poner mal, que las cosas de hecho ya eran difíciles y que seguramente los discípulos iban a salir corriendo. Así que Jesús les dice, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Saben? Yo creo que ni siquiera los mismos discípulos lograban entender el peso que Jesús estaba llevando en sus espaldas. Y de hecho, Él los invita a orar por ellos. Y Jesús mismo, en ese mismo texto, en ese mismo contexto, Jesús dice a Dios Padre, quisiera que esto no pesara tanto. Básicamente es lo que Jesús está orando, que tal vez fuese diferente. En la carne, Jesús está luchando. La carne es débil, Jesús lo sabía. Yo creo que Él lo hablaba también desde su punto de vista, siendo 100% humano. Pero en medio de esa oración, Jesús también oró, no quiero que por más que mis deseos humanos pesen en este momento, sean superiores a los que incluye tu voluntad. Y es cuando Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es en ese marco que Jesús le dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, recordemos que esto no es el equivalente a oren para que no sean tentados o probados. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús les está diciendo es, oren para que no pequen. Oren para que en la prueba ustedes no vayan a ser seducidos a tal punto que terminen reprobando el momento. Eso es lo que Jesús está diciéndoles aquí. ¿Saben? Ellos estaban siendo probados y serían probados. Y en medio de la prueba, Jesús les dice, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Y quiero que lean este mismo texto, es el paralelo, pero en Lucas capítulo 22. Así que vayan, por favor, a Lucas 22. Y Lucas nos da unos detalles que no lo hace Mateo, y creo que eso es muy, muy importante. En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¡Wow! Es lo mismo que Mateo está diciendo, solo que en las palabras de Lucas es el mismo episodio, es el mismo evento. Pero aquí, primero, Jesús le dice a Simón, a Pedro, de hecho no le dice Pedro, no le dice roca, le dice Simón, Simón, ¿sí? Ustedes saben lo que eso significa, ¿cierto? Cuando estábamos pequeñitos, cuando éramos niños, hacíamos una travesura, hacíamos algún daño y nuestra mamá decía, Albeiro, 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 aténgase a las consecuencias, ¿sí? Ustedes seguramente pueden recordar eso también, pero en todo este contexto es donde incluso Pedro le ha dicho, mira, si es seguro o si es preciso ir contigo hasta la muerte, lo voy a hacer. Y Jesús le está recordando a Pedro que es débil. Le está diciendo, Simón, Simón, aún eres terco. Aún hay cosas que no entiendes. El enemigo ha pedido zarandearlos a ustedes como a trigo. Pero el versículo 32 dice, pero
pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Wow. Eso es lo que hace el enemigo. Zarandearnos, sacudirnos. ¿Qué es zarandear? Bueno, ese debió ser un término muy conocido para Pedro. Y siento que esto puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, por un lado, zarandear literalmente significa tomar a alguien por los hombros o de los brazos y moverlo de manera violenta, ¿sí? ¿Sus papás los zarandearon alguna vez? ¿Sí? ¿Sus mamás? ¿Alguien más los ha zarandeado? ¿Sí? Ok. Mamá me zarandeaba, ¿sí? Porque ella tendía a decir, te he dicho que, ¿sí? Así que ella me zarandeaba mucho, papá no zarandeaba. Él nos tomaba y nosotros nos quedábamos quietecitos. Pero con mamá era diferente. Así que eso es zarandear, por un lado. Pero por otro lado, es posible que haga alusión a la forma en que el viento sacude los trigales, los campos de trigo. Es decir, los lleva de un lado para otro. Y en tercer lugar, el término zarandear puede ser sinónimo de depurar o aventar. Eso es lo que ocurre con algunos alimentos, obviamente, agrícolas. Cuando el trigo, por ejemplo, se ha recogido, se necesita zarandear o aventar. ¿Y cuál es el proceso de aventar? Pues simplemente es lanzarlo al aire. ¿Y qué hace el grano? Pues el grano cae, ¿cierto? Y el viento, la brisa, se lleva lo que es basura. Es decir, ese último proceso es lo que hace que el alimento sea apto para el consumo. Si está sucio, no se puede consumir. Pero si está limpio, entonces está apto. ¿Y saben eso por qué es importante? Creo que lo que Dios estaba haciendo en ese momento, por más difíciles que fueran las pruebas para los discípulos, Jesús estaba haciendo un proceso de limpieza en ellos. Después de esa prueba, Pedro no era el mismo y no fue nunca más el mismo. Jesús pudo haber dicho o haber orado, Padre, por favor, no los pases por esa prueba. Y muchos quisiéramos que la oración de Jesús hubiese sido esa. No los pases por ese momento, por esa experiencia. Pero Jesús, en cambio, dijo, he orado por ti para que no entren en tentación. Jesús nos hizo una advertencia. Nos dijo, serán probados, serán tentados, serán sacudidos. Pero también nos invitó a orar y velar. Nos recordó también que somos débiles, que la carne es débil. Y dijo también que la tentación, la prueba, se puede enfrentar con éxito si es que oramos y velamos. Eso me hace pensar en que no hay atajos para nuestro crecimiento espiritual. Hay atajos para llegar más rápido a casa, para salir antes o más jóvenes de la universidad, en fin. Pero saben, para la vida espiritual no hay atajos. Las pruebas que Dios permita, las tentaciones que Dios permita, seguramente nos van a llevar a crecer. No hay atajos para alimentar nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Zarandearlos o zarandearos como a trigo significa eso mismo. Vamos a ser sacudidos. Nuestra fe va a ser probada, va a ser retada, nuestros principios, nuestro criterio va a ser sometido a prueba. Pero necesitamos estar orando y velando. Esa es la contraparte. ¿Cómo están las pruebas en este momento en sus vidas? Las dificultades, los momentos difíciles. ¿Quisieran una más? O tal vez orarían esta mañana, Dios, mándame una prueba porque quiero crecer. ¿Ya tienen las suficientes? Ok, listo, tenemos las suficientes. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para crecer? La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿cómo está nuestra vida de oración? Velad y orad. ¿Para qué? Para que puedan soportar la prueba, para que no caigan o para que no entren en tentación.
Entonces, ¿cómo está la vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración, nuestra vida de diálogo delante de Dios? ¿Saben qué pasó en ese contexto? Y qué bueno que Jesús no los juzgó por eso, pero en 3 ocasiones Jesús le pidió a sus amigos que fueran a orar por él. Y él no solamente oraba por él, oraba también por ellos. Y en la tercera ocasión Jesús les dice, ya duerman, descansen, la hora ha llegado. Si ellos velan y si ellos oran, nada había cambiado, ¿ok? Nada había cambiado. Pero creo que Dios nos permite esa experiencia para entender el valor de la oración, de estar fuertes, de que la prueba y la tentación no nos tome con las defensas bajas. Y nosotros necesitamos aprender de ello. Ojalá que cuando las pruebas lleguen, que cuando los momentos difíciles llegan, nosotros estamos preparados y que hay algo del otro lado de la balanza, que nos hemos alimentado, que hemos buscado la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos la serie de Nehemías, lo que pasaba con el pueblo cuando estaba construyendo? Ellos estaban tratando de levantar el muro y los enemigos estaban muy insatisfechos y presentaron mucha oposición. ¿Y saben qué hizo Nehemías como líder? Repartió el grupo en varios grupos. Unos oraban, otros preparaban los alimentos, los otros cuidaban y los otros construían. ¿Y saben qué dice la historia de Nehemías, el relato de Nehemías? Que incluso mientras comían, con una mano sostenían la cuchara y con la otra tenían el arma o lo que fuera para defenderse. Fuera la espada o el palustre o tal vez la trompeta, pero ellos estaban atentos para el momento. ¿Y saben qué quiere decir velar? Velar es eso. Velar es saber que hay un enemigo al acecho y que en cualquier momento puede atacar. No es dormirnos en los papeles. Mamá decía, cuando quedábamos mucho tiempo en la calle, decían, ¿y a qué hora se fueron a acostar anoche? Entonces decíamos, bueno, a las 12 de la noche. ¿Y eso haciendo qué? Trasnochando al son de los tarros. Y saben, nosotros podemos velar a la luz del televisor, a la luz de la pantalla del celular, a la luz de muchas otras cosas. O podemos velar mientras nos hacemos fuertes en Cristo. ¿Saben? Aquí hay algo que me parece muy importante también de lo que ocurrió con Jesús y Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Yo he orado por ti. Y de hecho hay un contraste entre ese pero es un contraste. El enemigo estaba atacando. Jesús le está diciendo a Pedro, las cosas se van a poner mal, vienen momentos difíciles, pero yo he orado por ti. Y saben, esa es una enseñanza para nosotros y es un patrón bíblico que debemos recordar. Nosotros necesitamos de otros. Qué bueno es tener a alguien que te diga de vez en cuando, sé que las cosas van mal, sé que no estás pasando por un buen momento, pero yo he orado por ti. No voy a orar que las pruebas en tu vida sean quitadas, que la tentación sea quitada, pero yo he orado por ti. Qué bueno es podernos sincerar con alguien, no con alguien que va a ser cómplice de nuestro pecado, sino con alguien que va a ayudarnos a orar y estar preparados para poder soportar la prueba. Qué bueno es cuando alguien nos dice, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo apoyarte en este momento? Sé que lo estás pasando mal, pero ¿cómo puedo orar por ti? No vamos a poder tal vez llevar las pruebas de otros. A cada uno se nos ha dado. Cada uno estamos siendo tentados. Pero se nos ha dado el orar los unos por los otros. Entonces, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Dios nos ha dado la capacidad en el espíritu de sobreponernos a la tentación. Significa que vamos a orar, significa que vamos a velar,
que vamos a tener compromisos verdaderos con nuestros hermanos, porque esa es la consigna de todo creyente, que toda la experiencia, que cualquier evento, que cualquier circunstancia que Dios permite, si es que estamos en Cristo, es para crecer espiritualmente. A eso hemos sido llamados. Yo espero que ahora ustedes están listos para enfrentar de una manera diferente las tentaciones, las pruebas, y que van a poder experimentar y que vamos a poder experimentar juntos la victoria en medio de las diferentes circunstancias que Dios permita para nuestro crecimiento. Tomamos un momento para orar. Tal vez esta mañana tú puedes hacer un recuerdo, un repaso de lo que ha sido tu vida espiritual hasta el momento. Seguramente puedes ir bien atrás y recordar cómo era tu vida antes de Cristo y empezar a recordar todas esas cosas que eran naturales en tu vida porque simplemente no entendías que estaban bien o que estaban mal. Y de pronto te encuentras haciendo un recuerdo de todas las cosas que empezaron a cambiar cuando Jesús llegó a tu vida. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿sigues con esa misma fuerza? ¿Sigues defendiendo y viviendo esas cosas como fueron al principio? O seguramente en tu vida espiritual, en tu caminar de fe, te has ido acomodando, algunas cosas simplemente han sido descuidadas y resulta que ahora ni siquiera luchas porque son cosas que se volvieron cómodas en tu vida. Y ahora mismo, tal vez Dios te está mostrando esas cosas. Tal vez ahora mismo te encuentras con algo que parece que es más grande que tu fe, que es más grande que tú. Y te hace dudar. Bueno, necesitamos la perspectiva de Dios. Eso es lo que se logra a través de la oración. Cuando nosotros velamos, significa que estamos atentos a todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, pero también estamos diciendo, Dios, ¿cómo hago esto? ¿Cómo manejo esto? Es estar peleando en dos bandos al mismo tiempo. Es estar atacando, pero también defendiendo. Eso es lo que significa velar. Y Jesús nos dice, oren y velen para que no entren en tentación. Y si necesitan de un amigo, si necesitan de alguien que camine con ustedes, está bien. Si necesitan de alguien que les diga, yo he orado por ti, yo estoy orando por ti, yo quiero orar por ti, ¿de qué manera puedo orar por ti? Entonces, por favor, oren a Dios que puedan encontrar ese alguien, porque es importante. No vamos a poder hacerlo solos. O va a ser muy difícil. Necesitamos caminar al lado de alguien. Y qué bueno que Jesús le dijo a Pedro, no solamente he orado por mí, pero he orado por ti. Y eso no significa que Jesús solamente ora por Pedro. Jesús también oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Él oró por cada uno de nosotros. Y Él sigue acompañándonos en nuestro viaje y en nuestro camino a cada uno de nosotros. Jesús, gracias. Gracias por caminar mi camino, por ponerte en mis zapatos, por haber estado ahí y por entender nuestras luchas. Y gracias, Jesús, porque cuando tú le dijiste a Pedro, yo he orado por ti, aún tú sabías que Pedro te iba a negar. Sabías que Pedro iba a caer. Pero aún así no lo desechaste, sino que ahí mismo le dijiste, y cuando te vuelvas a los hermanos, reconfórtalos. Le diste una responsabilidad. Y él fue responsable delante de sus hermanos. Señor, cuando nosotros nos hacemos fuertes y cuando entendemos y cuando experimentamos esto de soportar las pruebas, nosotros podemos soportar a otros y podemos acompañar a otros. Así que no es solamente por nuestro bienestar,
por nuestro crecimiento, sino que también de una u otra forma está implícito la responsabilidad que tú nos has dado. Así que yo te ruego que cada vez seamos más los que estamos en condiciones de acompañar a otros, porque te hemos visto obrar en nuestras vidas a través de las diferentes circunstancias, a través de los momentos difíciles, porque hemos experimentado la victoria y porque ahora podemos ser consuelo para otros y un apoyo para otros, una guía para otros, simplemente porque tú has estado ahí, Señor, caminando con nosotros, dando nuestros pasos. Gracias, Señor, por esta serie. Te ruego que podamos aplicarla a nuestro diario vivir, que podamos recordar estos principios y que sean parte de nuestra vida, Señor. En tu nombre, amén.